Bueno, acá estamos largando la primera columna aquí en la radio, la primera columna de tecnología. Vamos a ver qué tal nos va. Bien, sin duda. Ezequiel es sumamente didáctico, un gran conocedor de lo que va, es un erudito y nos pareció sumamente interesante la propuesta, accedió obviamente y agradecemos también a la Secretaría de la cual depende la coordinación que nos da este tiempo para conversar, ¿no? Y hoy, en esta columna vamos a hablar de algo, yo si te digo las toninas. ¿A vos qué te suena con las toninas? Recién me dijiste algo de animales, claro. Acuáticos, tipo los delfines. Bien, exactamente, pero no vamos a ir por ese lado de la tonina overa, que es el delfín. Ese es el nombre de lo que es el delfín, ese que tiene la mancha negra, sino que vamos a hablar sobre la localidad de las toninas, esa localidad de la costa, al lado que está entre Santa Teresita y, está arriba, está... ¿San Clemente? San Clemente del Tuyur, exactamente. San Clemente del Tuyur, después viene Las Toninas y viene ahí Santa Teresita. El nombre debe ser el nombre de estos... Exactamente, el nombre es representativo a la tonina... son seres vivos, obviamente. Sí. Pero tienen cetáceos o algo así, ¿será? Algo así se llama, es el cetáceo, es la tonina overa, se llama, que es el delfín, y hace a ese animal, a esa fauna marítima, hace el nombre de esta localidad. Esta localidad tiene una particularidad, ¿sí? Es una localidad de 6.500 habitantes, está a 750 kilómetros de acá de General Villegas, y una de las particularidades que tiene, que no es, tiene una más que tiene el laberinto más largo del país, 6.500 metros tiene ese laberinto. Tampoco es que tiene otra cosa más que eso. Sí, tiene playas muy lindas, tiene playas muy abiertas, con un mar tranquilo. También tiene ahora la fiesta en febrero, que es una fiesta regional de las toninas, pero no nos vamos a centrar por ese lado porque esto es un bloque de tecnología, sino que ahí en las toninas es considerado la capital del Internet. Sí, la capital del Internet. ¿Por qué será la capital del Internet? ¿Tendrán Internet gratis para todos? No creo, no lo sé, no he ido como para comprobar si tienen Internet gratis. ¿Usarán el Internet más que en otras localidades del país? No. ¿Vive algún desarrollador de Internet? Tampoco. ¿Creador de Internet? Tampoco. No es ni creador de Internet, sino que en Las Toninas es el único lugar del país en donde entran todos los cables submarinos de Internet del país. 7 cables submarinos entran en Las Toninas, ¿sí? Que traen Internet de todas las partes del planeta. El 97%, ahí recordá este número, el 97% de las conexiones de Internet se producen a través de los cables submarinos. Y 7 cables entran a la Argentina trayendo Internet a través de Las Toninas. ¿Y por qué en Las Toninas y no en el Río de la Plata, que está más cerca de Buenos Aires, está más cerca de todas las urbes? Recordamos que esta es una localidad de 6.500 habitantes. Porque en Las Toninas el lecho marino es arenoso y no tiene piedras como para que se enganchen todos esos cables submarinos. ¿Cómo nos imaginamos los cables submarinos que vienen y entran ahí en Las Toninas? Nos imaginamos como si fuesen unos caños enormes y en realidad son del grosor de una manguera de jardín, de riego, y por ahí vienen lo que son los cablecitos de fibra óptica. Y después, obviamente, de ese lugar se empieza a desparramar como estilo autopista por toda la Argentina. ¿Sí? Ya tenemos conocimiento de que hay fibra óptica hasta el norte, por ejemplo, que era la línea de ARSAT, que se hizo en el 2011 más o menos, empezó a construirse, eso empieza a llevar Internet para todos los lugares. Pero bueno, nos quedamos ahí en la costa. Tenemos cables, 7 cables, lo que yo te voy a contar ahora, que tienen... una particularidad tienen con los nombres, ¿sí? Esos cables. El último cable que se instaló fue en el 2024, es propiedad de Google y viene de Estados Unidos hasta Argentina. ¿Sí? Es catalogado como uno de los cables más largos, hay otros más largos, pero este es un cable que tiene un solo trayecto. Viene de Estados Unidos, todo por el lecho marino, hacia Las Toninas. Tiene 14.000 kilómetros de distancia ese cable y conecta
pasa por Brasil y después pasa por Uruguay y llega hasta Las Toninas, acá en Argentina. Ese cable tiene como nombre Firmina. ¿Qué será Firmina? ¿Será algún nombre clave? No, Firmina era una mujer escritora de Brasil, ella una descendiente afroamericana, María Firmina dos Santos. Ella escribe un libro porque ella luchaba contra la esclavitud, ¿sí? Mujer afroamericana, 1852, saca un libro, Úrsula, donde lucha contra la esclavitud. Y así como María Firmina dos Santos luchaba contra las barreras sociales, Google lucha contra las barreras digitales uniendo el norte con el sur. Entonces, en honor a esta mujer escritora de Brasil, le pone el nombre Firmina a ese cable. Otro cable más que viene ahí, no voy a nombrar los 7, voy a nombrar algunos. Otro cable que viene ahí, ¿te gusta el vino? En su justa medida. En su justa medida, muy bien. Esto es a ver si del otro lado de la línea conocen la cepa esta. Esta es una cepa francesa que se adaptó muy bien, la trajo Domingo Faustino Sarmiento, la trajo acá a la Argentina y se adaptó muy bien acá en Argentina. Esa cepa se llama, ¿cómo se llama? Malbec. La cepa Malbec, bueno, hay un cable que se llama, un cable de fibra óptica que se llama Malbec. Ese cable Malbec une Uruguay con Brasil. Otra cepa más también que hay ahí que une Argentina con Uruguay se llama Tanat. Sí, esos cables tienen nombre. Dijimos Firmina, Malbec y Tanat. Todos esos cables antes, obviamente esto, ahora voy a nombrar el primero, tenían como dueños las telefónicas. ¿Sí? Movistar, la Telefónica, eran todos dueños de esos cables. Hoy en día las empresas son las empresas como Google, Meta, que antes era Facebook, son dueños de esos cables, ¿tá? Pero bueno, después hay leyes acá en Argentina que impiden que, por ejemplo, arbitrariamente digan la gente de Google, corto un cable, no llega más a internet. No, eso no lo pueden hacer porque las leyes argentinas protegen, por más que esos cables sean de estas empresas, protegen el tema de los datos y dicen, si vos me cortás el cable, yo te pongo multas millonarias. Ese cable ya queda como de propiedad del Estado. Entonces, ese Tanat es uno de los cables que conectan Argentina con Uruguay. Hay otros cables más como el Bicentenario también, pero después tenemos el primer cable que se conecta acá a Las Toninas, y esto es de 1994. Te pongo con el contexto. 1994, gobierno de Menem, 1 a 1, llega el primer cable a la Argentina, y ese cable sonaba algo medio parecido así. Teníamos una conexión que era media similar, a ver si lo estamos escuchando. Exactamente. Eso, a ver, los más memoriosos. Me viene a la mente los dibujitos de Messenger dando vuelta. Exactamente, claro. Ese ruido era la conexión de dial-up, ¿sí? Esa conexión de módem, y esos sonidos eran cómo se ponían de acuerdo, entre comillas, entre charla, entre el módem local y el módem del proveedor de internet. Entre esos sonidos lo que hacía era establecer velocidades, la conexión veía si no tenía ningún tipo de error y se conectaba. Gracias a ese cable... Era una especie de testeo del sonido. Era una especie exactamente, era un testeo. Esos sonidos lo que hacían en base a ecos era agarrar y comunicarse entre el módem local y el módem de lo que sería el proveedor de internet. Ahí lo tenemos. Exacto. Obviamente cuando vos conectabas ese cable, cuando vos conectabas internet, se te bloqueaba teléfono, no podías hablar por teléfono porque esta línea estaba ocupada bajando internet. En ese momento estaban las páginas o los navegadores como Netscape, los buscadores como Yahoo, y descargar, por ejemplo, una imagen tardaba unos buenos minutos. Vos directamente podías poner a descargar una imagen, te ibas a preparar el mate y cuando volvías estaba casi finalizando. La conexión era muy muy lenta, y gracias a ese cable que entró en 1994 empezamos a tener conexión que le llamamos nosotros de banda ancha, ¿sí?
después de 1994 se empiezan a hacer todas las conexiones, llegar para todos lados, con conexiones con cable coaxil, hacerlo un poco más ligero, pero tuvimos salida de datos mucho más rápida gracias a ese cable en 1994. ¿Sí? Dijimos, hay 7 cables submarinos que entran a las Toninas que nos permiten tener internet acá en la Argentina. Es el único lugar del país por donde entra capital del internet, denominado así de una forma, y dijimos que era el 97% de las conexiones de internet global. Claro, ¿dónde está el otro 3%? ¿Dónde está el otro 3%? Si ustedes quieren, pueden entrar a internet y buscan Submarine Cable Map, y ahí van a encontrar, como si fuese una especie de Google Maps, todos los cables que hay en el mundo, en lo que son los cables submarinos, todos los cables que hay en el mundo, que son miles. Van a ver que hay como por todos los países siempre llega un cable. Bueno, en Argentina, el único lugar es las Toninas. Dijimos el 97%, ¿dónde está ese 3 restante? Bueno, en el aire, ¿sí? Los satelitales, internet satelital. Los primeros satélites que teníamos acá eran los satélites ARSAT 1 y ARSAT 2. Esos satélites enormes, muy grandes, son geoestacionarios, están en un solo lugarcito clavado allá arriba a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Eso lo que producía era un internet muy lento. No, entre que yo envío una señal hasta el satélite y que vuelva, se producía una latencia, que se llama, o un delay, pero muy lento, que no me permitía a mí, por ejemplo, en ese entonces hacer una videollamada, hacer juegos en línea, no se podía hacer. Eso quedaron obsoletos. Entró en escena nuestro amigo personal, Elon Musk. Elon Musk dijo, yo voy a poner satélites a muy baja órbita y voy a poner no 1, no 2, no 3, sino que voy a lanzar al espacio o a una distancia prudente, voy a lanzar 12.000 satélites. Ahora en el cielo tenemos 8.000 satélites de Starlink a una distancia de 550 kilómetros. Entre los 36.000 que teníamos con los satélites ARSAT, estos están a 550 kilómetros. Es por eso que el internet de Starlink es mucho más rápido que el internet satelital antiguo. La distancia que tiene que recorrer nuestro mensaje es 550 kilómetros y no son estacionarios, no están en un solo lado, sino que se van moviendo y se comportan estilo malla. Entre ellos se comunican y se arma como una especie de malla en todo el planeta. Esto explica el tren de satélites que solemos ver orbitando en las noches. Él larga una secuencia de satélites, son mucho más chiquitos que el satélite ARSAT, y en mucha cantidad. Amazon ahora quiere hacer competencia, quiere entrar en juego, porque ahora el único proveedor de internet satelital es de este tipo, es Starlink. Entonces Amazon, que también tiene su poder adquisitivo bastante importante como Elon Musk, quiere entrar en este mundo de internet satelital y está empezando a largar los primeros satélites. Pero no lo está largando a 550, lo está largando a 650 kilómetros, 100 kilómetros un poquito más arriba, con otra tecnología que supuestamente tiene más velocidad que Starlink. Hoy en día, un campo que está a 50 kilómetros de General Villegas tiene la misma o más velocidad que una persona que está viviendo acá, al lado de la radio. Eso lo produce gracias a este tipo de internet que es mucho más rápido por el tema de la distancia. Esto explica un objeto que vemos cada vez con más frecuencia frente a al visor de la camioneta, al parabrisas, o pegados en los techos. Sí, hoy en día hay mucha cantidad de antenas que son las itinerantes, que se llaman, tienen como varias formas de venta, son las residenciales o itinerantes. Las itinerantes son las que vos podés poner en tu vehículo y con eso mientras vas andando, vas capturando la señal. ¿Por qué? Porque si vos no agarrás de un satélite, agarrás de otro,
Eso por eso está en formato de malla, pero hay veces que eso falla. Si yo viajo en un sentido, por ejemplo, hacia el norte, hacia el norte no hay problema, pero si viajas un poco hacia el sur, ahí se producen como microcortes, porque los satélites viajan en una dirección. Esto hay que imaginarse una analogía, cómo son las antenas, a cómo yo le voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Tengo una montaña, ¿sí? Vamos a hacer el Everest, 2 veces el Everest, ¿sí? 2 veces y allá arriba una antena que apunta hacia la Argentina. Esos serían los ARSAT. Y después, sobrevolando acá cerquita, los drones, que serían como lo que son los satélites de Starlink. Entonces, todos esos satélites lo tenemos a muy baja distancia, se produce menos latencia, menos delay, la velocidad es más alta. Pero también hay algo contraproducente, es la contaminación lumínica para aquellos que están observando el espacio con sus telescopios. Bueno, se produce una contaminación lumínica muy importante, que eso obviamente lo tendrán que subsanar, porque si van a llenar tanto de satélites el espacio, ahora tenemos 8.000 dando vuelta, pero prometen 12 Starlink y otro tanto promete Amazon, y quizás otra empresa también se presta servicios. La contaminación lumínica va a ser importantísima, ¿sí? Antes que nos poníamos a ver el cielo y veíamos un satélite de vez en cuando, bueno, hoy en día vos te pones a ver el cielo en noches de verano, ves constantemente movimientos en el cielo. Claro, antes se lo atribuíamos a ovnis. Exactamente. Hoy ya dudamos. Hoy dudamos de todo, así que como cierre de toda esta breve historia, yo te digo que si vos estuviste mandando un WhatsApp hoy, o estuviste mandando un WhatsApp desde que te levantaste hasta ahora, posiblemente esos WhatsApp viajaron mucho más kilómetros que vos en toda tu vida, gracias a estos cables submarinos que nos permiten conectarnos a través de esas fibras que van ahí dentro de esos cables, esos pelitos que son como unos pelitos realmente, y ahí transita toda la información. Es una cosa de locos pensar que un mensaje de WhatsApp viajó más que yo en toda mi vida. Además, la particularidad, tan efectivo por aire, por cielo, como por el lecho submarino. Sí. No obstante, si hubiese una lluvia de meteoritos, estarían más a resguardo los cables submarinos que los satélites, claramente. Sí, lo que tienen los satélites es que hay mucha cantidad, ¿tá? Entonces no pasaría nada si caen, digo, en el sentido de que dejan de funcionar 10, 20, 100, porque entre ellos se van intercomunicando y se van haciendo como una malla. En lo que son los cables submarinos, por ejemplo, que no están puestos sobre el Río de la Plata porque el tránsito de buques es muy, muy grande, entonces corren el riesgo no de que los enganchen porque están muy abajo, pero sí algún ancla o algo que agarre, bueno, ahí va barriendo. Sabe pasar que se cortan los cables, no tienen una tasa de arreglo muy alta, cada 5 años más o menos tienen ahí estimado que se rompe un cable, pero van con un barco, levantan una punta, levantan la otra, sueldan las fibras que están ahí adentro, vuelven a dejarlo y ahí queda internet funcionando. No nos quedamos nunca sin internet, porque esos 7 cables son como tipo de resguardo. Se corta uno, sale la información por otro lado. Sí pasaría que, por ejemplo, se puede llegar a cortar los servicios de Google, pero por un momento, hasta que arranca el internet por otro lado. Pero si no, tenemos satelital. La evolución es constante. Es constante. Y esto es una parte de lo que podemos llegar a ver, ¿no? O a utilizar o a tener a disponibilidad. Exactamente, y evolución se traduce en velocidad. ¿Tá? Veníamos de ese ruidito del módem, que con las conexiones muy lentas, a conexiones de fibra óptica de FTTH, que son las conexiones que nos llegan a nuestro hogar con el pelito de fibra óptica, que contratamos velocidades astronómicas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando ahí en Charlones estaba la bajada de Telecom. Un día fui a probar la bajada de Telecom porque tenía que bajar algunas cosas, le pido permiso a la gente de la cooperativa porque de ahí se desparramaba para todo el pueblo. La bajada era recuerdo ahora, de 20 megas.
20 megas. Nosotros teníamos 1,5 en los hogares y 20 megas era enorme. Cuando pongo para descargar, iba a descargar cosas, aplicaciones, bueno, en cuestión de horas había descargado cosas que a mí me llevaban días descargarlo. Digo, esto está genial. Hoy 20 megas no es nada, nada. Tenemos conexiones enormes, 200, 300, 500 megas, y parece que cada vez requerimos más. Y requerimos más porque tenemos servicios de televisión por internet, tipo Netflix, Disney, telefonía por internet, ¿sí? Entonces hay mucha más cantidad de servicios y por eso se requiere más conexión, más banda, más velocidad. Interesantísimo. Así que bueno, te llevé a Las Toninas, estuvimos vacacionando un poco por Las Toninas, viendo el tema de que eso es una particularidad, ir a Las Toninas y conocer que ahí es el único lugar del país en donde entra el internet y después se distribuye a todo el país. Excelente. Bueno, cosas que por lo menos nosotros, y creo que la gran mayoría, desconocía absolutamente. Hay toda una ingeniería detrás, una logística detrás para que nosotros hoy tengamos algo tan simple como mandar un WhatsApp. Sí, que no es magia, no es algo que dicen, ¿cómo puede ser que yo mando un mensaje y llegue en segundos a mi hijo, mi sobrino que está viviendo en Nueva Zelanda? No es magia, sino que son datos que viajan a la velocidad de la luz por esos cables de fibra óptica y en segundos llegan nuevamente acá a tu teléfono respondiendo siempre y cuando el otro esté despierto, pero llegan en segundos y vos decís, ¿cómo puede llegar a ocurrir eso que estamos tan intercomunicados en nada, en fracciones de segundos? Conocemos todo. Si se pudiera, si cada mensaje que vuela se envía, fuese una lucecita, estaríamos encandilados. Sí, totalmente. Y es una luz. Lo que pasa es que no lo vemos porque están dentro de una malla, pero todo lo que viaja por esos cables de fibra óptica es luz. Son luces. Son parpadeos de luces, por así llamarlos. Son parpadeos de luces que se traducen en lo que es el código binario, se traducen ahí dentro en parpadeos de luces que van llegando. De un lado lo emite, el otro lado lo recibe, lo traduce, lo manda, pero son parpadeos de luces. Esto sería una luz constante si esos cables no estuviesen con una malla cubriéndolos. Increíble. Ezequiel Vincent, coordinador de el Polo Tecnológico, bueno, alguien que obviamente conoce muchísimo de esto. En la próxima te voy a preguntar ¿cuándo fue tu introducción a este mundo de la tecnología y demás? Porque entiendo, algo te despertó curiosidad y después es un camino de ida, ¿no? Sí. Claramente. Bueno, ahí vamos a delatar la edad. También. Bien. Y a propósito de tecnología, se vienen los cursos de inteligencia artificial y otras cuestiones que lo que parecía ya lejos y para otros es para nosotros y ahora. Sí, estamos lanzando lo que son los cursos de... tenemos un curso de programación de videojuegos que colapsó. Teníamos la idea de hacer un solo curso. Bueno, vamos a tener que dividirlo porque hay 40 inscripciones. En muy poquitito se llenó ese curso de programación. Tenemos otro curso de Canva para niños también, que también se llenó. La escuela de programación y robótica sigue funcionando muy bien, están las inscripciones abiertas. Y después tenemos otro curso para adultos, para un más 30 le pusimos, pero en realidad puede ser más 20. Lo que pasa es que ya más 20 es como que hay chicos que conocen un poco más, y el más 30, que ahí, como dijiste vos recién, estamos entrando en esa categoría, yo creo que eso va a ser muy útil porque los voy a dictar yo al curso. Vamos a explicar cómo es el uso cotidiano de la inteligencia artificial, y hay veces que nosotros decimos yo no uso la inteligencia artificial y sí la estás usando y no te estás dando cuenta. Bueno, cómo aprovechar la inteligencia artificial. Yo siempre digo que esto no es la persona contra la inteligencia artificial, ¿sí? No hay que plantear ese debate persona contra la inteligencia, sino que tenemos que plantear el debate de persona con inteligencia artificial y persona sin inteligencia artificial. O sea, la persona que sabe usar la inteligencia artificial versus la persona que no sabe usar la inteligencia artificial. Esto es como saber leer
¿sí? Y no saber leer. Entonces eso es algo que tenemos que aprovechar, y van a ver que no es un cuco, ¿sí? No hay que tenerle miedo, es algo que lo estamos usando cotidianamente, pero tenemos que aprovecharlo mucho más, una para nuestra productividad y otra para aprovecharlo. Esto es como tener una herramienta en tu casa y no la usás. Yo me compré una pala que excava sola, pero no, yo prefiero ir con la cucharita de sopera a hacer pozos para mis plantas. Esto es lo mismo. Tenemos una herramienta fantástica que tenemos que saber aprovecharla.